Mi deseo de reencontrarme con mi familia parece alejarse cada vez más de mi alcance, dado a que mis posibilidades no parecen indicar que algo como esto ocurra en los días venideros. Y más aún, cuando yo y otros compañeros seremos trasladados a la ciudad de Qom, por el hecho de que ya no se puede sostener esta situación en un resguardo de este tipo. Bueno, también tengo la opción de desertar e irme con los míos, pero si en verdad optara por eso tendría que robar algunas armas, dado a que mi hermano menor y mi madre no sabrían cómo defenderse ante un zombie, o contra algún indeseable que desee dañarlos. Pero bueno. A pesar de todo trato de observar el futuro con buenos ojos y expectativas, ya que la ciudad a la que arribaremos el día de mañana es una ciudad sagrada dentro de mi credo, además de que con algo de suerte podría tener acceso a la biblioteca principal de la metrópolis y así retomar mi pasatiempo de enriquecer mis conocimientos a través de la lectura en general. Hermano, he oído que tú eres uno de los que van a ser trasladados, ¿es cierto? Así es. Es una lástima. Y sin embargo aún me gustaría hacerte una propuesta. Te escucho. Bueno, si no estoy mal el otro día me dijiste que tenías parientes en esta misma ciudad, así que ¿por qué no vamos a buscarlos antes de que te vayas hasta Qom? ¿En serio harías eso por mí? Por algo te lo estoy diciendo. Te lo agradezco mucho. Pero no podrías perder tu rango por hacer eso. Probablemente, pero como están las cosas no creo que eso importe en lo absoluto. Afortunadamente para Arash y para mí, la situación en la base estaba lo suficientemente tranquila como para poder ausentarnos unas horas sin que los mayores se percataran de ello, así que lo que hicimos fue tomar prestado un vehículo civil para que yo lo condujese hasta la casa de mi familia en las afueras de la ciudad. Sin embargo, antes de eso tuvimos que medirnos con varios grupos de zombies a lo largo del camino, en donde logramos matarlos con relativa facilidad hasta que se nos presentó un reto mucho más difícil. Resultó ser que llegamos a un callejón sin salida gracias a que un autobús se había volcado en medio de la vía, siendo obligados a dejar el auto ya que era imposible que pudiéramos matar a tantos zombies con tan poco poder de fuego y con tan poca distancia disponible. En medio de una secuencia en la que huimos y combatimos de manera intercalada fuimos a parar a una bodega en la que tuvimos que encerrarnos por varias horas, mientras que se nos ocurría una idea para poder sobrevivir a este asedio. Lo que faltaba. Ya llevamos más de 5 horas metidos aquí, y estoy seguro que esa puerta no podrá resistir otra hora más sin importar que sea de metal. Muy cierto. Así que eso que dijiste sobre la granada parece ser nuestra única opción. Todo indica que así será, aunque las probabilidades de que salgamos con vida son muy escasas. Puede que sí, pero yo no tengo miedo. ¿Y tú? Por supuesto que no. Es decir, por algo es que soy un militar. Dicho esto, Arash preparó el explosivo de tal manera que lo pudimos detonar a una distancia relativamente segura haciendo uso de una cuerda, dejando como resultado que un nuevo camino estuviese disponible para nosotros. Entramos ahí, y al ver que una enclenque reja nos separaba de los zombies inmediatamente nos fuimos hacia otro lado, hasta que finalmente ejecutamos un plan para regresar al auto y así salir de ese sector lo antes posible. Masou. Creo que tendrás que continuar en solitario. Muy extrañado con esta frase miré a Arash mientras que este se desplomaba, gracias a que tenía una herida en el costado que según él, había sido causada por un pequeño escombro en el momento que se detonó la granada de fragmentación. Cuando le ayudé a subir al automóvil hice todo lo posible para curarlo con los elementos que tenía a la mano, pero no pude evitar su inminente destino dado a que su herida era muy grave. Lo único que pude hacer por él, fue prometerle que haría todo lo posible para llevar su cadáver a su lugar de nacimiento, a unas 3 o 4 horas desde aquí. El día de ayer las cosas terminaron por un lado mal gracias al deceso de mi amigo Arash, pero por el otro, los hechos concluyeron de manera positiva ya que finalmente pude reencontrarme con mis familiares, teniendo así la placentera oportunidad de pasar la noche con mis seres queridos, luego de varios meses sin siquiera saber sobre ellos.
No obstante, con la salida del sol tuve que despedirme de los míos, pero al menos tengo la tranquilidad de que, a pesar de que solía pensar lo contrario, mi madre y mi hermano menor sí saben cómo defenderse a las amenazas más comunes. En todo caso, llegué a la base tan solo a unos minutos antes de que despegara el helicóptero que me llevaría hasta Com, dándome muy poco tiempo para informarle al coronel sobre el motivo por el que nos habíamos ausentado, además de aclararle algunos aspectos sobre el tema de la muerte de Arash. En medio del viaje pude divisar algunas partes naturalmente atractivas del territorio iraní, aunque lo que más me llamó la atención fue la famosa ciudad de las llamas, que se trata de una zona de la capital de la provincia de Isfahan que se encuentra bajo un formidable incendio desde hace más de un trimestre, en donde lo extraño es que el fuego no se expande, además de que no consume las estructuras que se encuentran bajo su influencia. Es algo realmente digno de una leyenda, por el hecho de que todos los esfuerzos que se han hecho por sofocar las llamas han sido en vano, cobrándose más de un centenar de víctimas según la gran mayoría de relatos. Cuando llegamos a esta ciudad sagrada se nos asignaron unas supuestas habitaciones en un resguardo dentro de una torre en construcción, en donde desafortunadamente hay grandes posibilidades de contraer una enfermedad gracias al clima, dado a que muy pronto empezarán las gélidas y largas nevadas. Tal y como ya se esperaba, el periodo invernal ha caído sobre esta ciudad, y por lo que parece ha llegado para quedarse un buen rato, ya que según las estimaciones, esta estación no acabará hasta dentro de un mes. Esto trae como consecuencias que los menos adaptados a este tipo de clima se acerquen a un verdadero riesgo de morir, y más aún cuando estos son niños. Además de eso, todos los frutos de los cultivos que aporta esta provincia ya empiezan a escasear drásticamente, dejándonos con muy pocas opciones a la hora de alimentarnos. Por este motivo, cada 2 días se organizan unos grupos conformados por soldados especializados y algunos otros voluntarios para ir a ciertas zonas de Com, en donde llegan diversos tipos de alimentos y medicinas de contrabando. De esta forma, para variar un poco hoy he decidido aportar mis destrezas a uno de estos grupos, y así alterar mi rutina de leer y hacer distintos tipos de deportes con el objetivo de matar el aburrimiento. Masoud, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo te pregunto. Bueno, lo que pasa es que Navadan las cosas estaban muy difíciles. ¿A qué te refieres con eso? A que los zombies ya arrasaron con el refugio. Lo que faltaba. Pero al menos eso no ocurrirá aquí. ¿Y qué te hace pensar eso? Si de muertos vivientes se trata, entonces no deberías subestimarlos. A lo que me refiero es que esta es una ciudad sagrada, lo cual implica que todos los militares que haya aquí tengan un nivel de experiencia mucho mayor que el del común. En el momento de nuestra partida tuve un mal presentimiento sobre lo que iba a suceder cuando llegáramos al lugar al que nos dirigíamos, dado a que por alguna razón que no sabría explicar este tipo de clima en específico me produce ciertas sensaciones sobre el futuro cercano. En este caso, sentí como si alguien fuera a hacernos un daño de gravedad gracias a una decisión colectiva, y que habría mucha sangre derramada a menos que yo me desprendiera de un rasgo o aptitud propia de mi personalidad. De todos modos, estos pensamientos no impidieron que cumpliera con el compromiso al que ya me había atenido con antelación, debido a que siempre estuve presto a las exigencias de todos y cada uno de los combates a los que encaramos en esta misión. Primero, asumimos algunos choques con las hordas de zombies que directamente suponían un riesgo para nosotros en medio de todas las paradas que hicimos, en donde la mayor oportunidad que tuvieron los muertos vivientes para acabar con nosotros fue justamente al fin de nuestra travesía, puesto que una enorme agrupación de ellos nos acorraló en el techo de una gasolinera. En ese reducido espacio estábamos momentáneamente seguros, pero sabíamos de sobra que si todos esos zombies ejercían la fuerza suficiente podrían derribar la estructura, condenándonos a morir rápidamente por la explosión.
Fue por esto, que en pleno combate al sargento se le ocurrió una brillante pero muy arriesgada idea para poder salir de ahí, que consistía en que los soldados emplearan algunas de sus balas para deformar un poste con el anuncio de la gasolinera a tan solo unos metros de nosotros, para así utilizarlo como un puente para llegar al edificio de al lado, ya que en su garaje guardamos el camión en el que nos movilizábamos. Al llevar a cabo este plan estábamos plenamente conscientes de que solo contaríamos con muy pocos segundos para pasar de un lugar a otro, y que una mala pisada podría tener consecuencias fatales. Cuando mi momento de saltar estaba a punto de llegar sentí un cosquilleo que me recorría desde la cabeza hasta los pies, pero anulé ese breve momento de temor cuando pensé en que, como practicante activo de parkour, ya había hecho saltos mucho más arriesgados que este por cuestiones de altura, así que abrí los ojos a tope y con un gran vigor di el par de saltos que harían la diferencia entre la vida y la muerte. En ese preciso momento en el que caí en el techo del edificio me sentí lleno de vida, pero ese buen momento fue opacado gracias a que un par de voluntarios fallaron en su intento de llegar hasta aquí. El segundo de ellos, que al parecer era familiar del teniente que estaba con nosotros, estuvo cerca de conseguirlo, pero no lo logró porque a pesar de que yo y otro soldado le extendimos nuestra mano para ayudarlo a subir, unos zombies lo jalaron con tanta fuerza que nosotros no logramos salvarlo. Al percatarse de esto, el teniente enfureció a tal punto que mató al soldado que junto conmigo intentó ayudar al voluntario, y pudo haberme matado a mí también de no ser porque el sargento le clavó una daga en el cuello, justo antes de que volviese a tirar del gatillo. Es de suponerse que ese imbécil me culpó a mí y al otro soldado por la desdichada muerte de su familiar, pero eso no quita el hecho de que su reacción fue demasiado exagerada. El sargento, que todavía se le veía muy impactado por esto, arrancó la insignia del uniforme del teniente y me la dio a mí, mientras que decía que un hombre como el que había acabado de asesinar no merecía portar este honor, mientras que yo sí me lo había ganado al demostrar una serie de valores y de habilidades que me acreditaban como un digno portador de la gloria militar y todo lo que esto significa. Luego de esto bajamos al garaje, solo para encontrarnos con el problema de que el botón que activaba la compuerta estaba averiado, por lo que no tuvimos más opción que levantarla con nuestra propia fuerza a pesar de que esto implicaba que estaríamos en desventaja frente a los muertos vivientes que no demorarían en llegar. Sin embargo, fuimos lo suficientemente veloces para levantar el portón antes de que los zombies llegasen hasta nosotros, logrando acabar con un buen número de ellos al ser atropellados por el camión. Aparentemente ya habíamos superado todos los problemas de nuestra odisea por la comida, pero aún faltaba otro hecho desafortunado. Consistió en que a unos pocos metros de la seguridad del refugio el vehículo dejó de funcionar, forzándonos a llevar una caja a la vez durante varios desplazamientos, consiguiendo entrarlas del todo en nuestro resguardo luego de media hora. Lleno de satisfacción al ver que al fin habíamos acabado con este trabajo, me quedé durante un largo tiempo en uno de los balcones para relajarme y pensar en mis cosas, mientras que veía la nieve caer desde los cielos. En medio del frío comencé a sentir un grande sentimiento de nostalgia dado a que recordé mi lugar de origen, puesto que la nieve era algo relativamente más común en mi tierra natal que en el resto de la nación, lo cual aprovechábamos en el que fue mi pueblo durante los mejores años de mi infancia para divertirnos en trineos, jugando con bolas de nieve, y muchas otras actividades que me llenaban de alegría, en especial cuando las realizaba con mi padre. En los 6 años que viví con él, lo veía como un superhéroe al más puro estilo de los ídolos griegos, dado a que mi papá era fuerte, valeroso, inteligente, y muy humilde a pesar de cualquier cosa. Su labor principal consistía en ser el comisario del pueblo, pero él hacía mucho más por los demás, sin limitarse solamente a garantizarles su seguridad. Me acuerdo pues que hubo una ocasión en la que unos norteamericanos estaban perdidos en nuestro pueblo, así que lo que hizo mi padre fue darles posada en nuestra casa a pesar de la gran estigmatización que los estadounidenses tienen sobre nosotros los iraníes y viceversa, siendo una acción que me dejó como enseñanza el no discriminar a nadie solamente por su lugar de procedencia o su religión. Yo solo te digo, que lo que vamos a hacer no tiene perdón de Dios. Ni me lo digas, pero ya no hay vuelta atrás.
Estos jóvenes son el primer paso para salir de esto de una vez por todas, ya que ellos tienen lo que a todos los brutalizadores les ha faltado. La viabilidad genética para poder soportar la cura y las mejoras en general. Es verdad. Pero ¿no crees que sería muy peligroso que uno de los proyectos se tornara en nuestra contra? Y peor aún, que fuera L-117. Bueno, ahí tendríamos un punto a favor, ya que ese colombiano tiene un coeficiente intelectual relativamente bajo en comparación con los otros proyectos que aún siguen con vida, por lo que la operación para borrarle la memoria antes de la fase final sería bastante fácil. Espero que sí, porque la verdad es que sería muy difícil controlar a un adolescente con unas mejoras genéticas como las del modelo en proceso, sin antes habernos cerciorado de que nos obedecerá al suprimir sus memorias.